tardes para todos. Buenas tardes. El Laboratorio de Fonética de la Facultad de Comunicaciones les da una bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan hoy en este conversatorio sobre la película La Familia Bélier, en esta semana del Hablemos de la Lengua de las Señas Colombiana. En primer lugar, quiero presentar disculpas por las fallas técnicas que tuvimos la semana pasada, pero afortunadamente en esta contingencia de salud por la que atravesamos, nuestra crisis, todo esto pues es perdonable y ya nos encontramos hoy aquí reunidos para poder ofrecer esta sesión tan especial. Quiero agradecer a todos quienes nos acompañan hoy, quienes estuvieron interesados y quienes están pendientes de nuestra transmisión. Es bueno que vayan alistando sus preguntas para poder conversar con los invitados que tenemos hoy. Hoy tenemos un grupo de invitados muy especiales de la Corporación El Movimiento. En primer lugar, nos acompaña María Camila Castañeda. Ella es estudiante de licenciatura en Educación Infantil del Tecnológico de Antioquia. Es profesora de los cursos de Lengua de Señas de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Tiene 8 años de experiencia como presentadora de contenidos audiovisuales de la Corporación El Movimiento, presentadora de contenidos pedagógicos sobre cine realizados por el Movimiento para el Ministerio de la Cultura y para los contenidos de enseñanza de lengua de señas de la Universidad de Antioquia. Ha sido tallerista en temas de accesibilidad y en realización de contenidos audiovisuales y hace parte de la corporación que nos acompaña hoy, la Corporación El Movimiento, ya que es la imagen de la mayoría de sus campañas. También está con nosotros hoy Giovanni Herrán. Él es fotógrafo profesional y realizador audiovisual con 15 años de experiencia en el campo de la fotografía. Tiene además 9 años de experiencia en proyectos de impacto social en los que se ha desempeñado como profesor de fotografía, realización y apreciación cinematográfica con población sorda, población ciega y jóvenes con discapacidad cognitiva. Hace parte de la Corporación El Movimiento y es su director creativo, desde donde ha diseñado iniciativas como la plataforma Inclusine, el reto Cine y Señas, y también ha acompañado la estrategia comunicativa de los cursos de la lengua de señas de la Universidad de Antioquia desde el año 2017. Además, dirige todos los contenidos audiovisuales producidos por la corporación. Y para terminar nuestro grupo de invitados, quien nos interpreta hoy también es Jacqueline Gómez Jiménez, economista y especialista en gerencia de proyectos. Ella es usuaria de la lengua de señas colombiana y tiene 9 años de experiencia en proyectos de impacto social. Hace parte de la Corporación El Movimiento y hace parte también del equipo de apoyo, los cursos de lengua de señas de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia. Es nuestra intérprete de español lengua de señas colombiana para el día de hoy. Primero, quiero pues agradecerles a los 3 invitados, a este grupo tan selecto de invitados por haber aceptado nuestra invitación. Y quisiera empezar, antes de entrar en tema específico, para que nos cuenten qué es la corporación El Movimiento y cuál es su relación con la comunidad sorda y con algunos proyectos que adelantan hoy en día en la ciudad de Medellín. No sé quién quiera empezar. Bueno. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, nosotros somos la Corporación de Movimientos, llevamos ya 10 años trabajando con la comunidad sorda, con la comunidad ciega. Hemos desarrollado diferentes tipos de contenidos audiovisuales precisamente para esas poblaciones y con estas poblaciones propongamos el uso de la lengua de señas a través de todos estos contenidos audiovisuales. En el caso específico, pues con la comunidad sorda, trabajamos en programas y talleres de formación, los cuales desembocan en
la realización de contenidos que nos permiten expresar lo que los muchachos pues quieren contar, estimular a la lengua de señas, el uso, y también que haya una visibilización de la comunidad sorda como tal. Nosotros creamos para el Ministerio de Cultura la plataforma Inclusine, que es una plataforma para la enseñanza de conceptos cinematográficos y formación de público a través de la lengua de señas, con una persona sorda que está totalmente en pantalla completa, dando nociones para todo público, porque también tiene audiodescripción y también tiene pues como todas las herramientas de accesibilidad sobre conceptos del cine. También hemos participado en diferentes festivales, estuvimos en el FIXI, hemos ganado ya 2 veces consecutivas el Festival de Cine con Celulares Smart Films, y también participamos el año pasado en el Festival de Cine Independiente, La Alternativa, en la ciudad de Barcelona. Esos son como algunos de los logros que hemos tenido como corporación. Y dentro de las personas que han trabajado con nosotros y que han tenido como la experiencia formativa de estar con nosotros, afortunadamente hay personas sordas que están trabajando en el INSOR, han trabajado en diferentes instituciones educativas, también como multiplicando, digamos, sus saberes, y para nosotros, digamos que ese es el mayor logro. Listo, eso creo que sería como la presentación. ¿Sí? Claudio, está silenciado el micrófono. Hola. Hola, ya. Ahora, Que muy importante todo lo que ustedes hacen y muy, muy interesante. Yo sé que en este momento muchas personas podrían estar pensando, bueno, ¿cómo se hace? Cómo es enseñar o mostrarle el cine a una persona invidente, ¿cierto? O mostrarle los sonidos a una persona sorda? No sé si tengas, por ejemplo, a mano o un pedacito que nos muestre eso antes de hablar un poco de la misma comunidad sorda. pues bueno, aquí hay un ejemplo muy chévere de una película. Pues yo separé como algunos fragmentos de películas y trailers que han sido como importantes dentro del mundo cinematográfico y que tienen que ver con la comunidad sorda. Hay un fragmento muy chévere, pues no es del movimiento, sino un fragmento de una película de 1992, de un documental de un cineasta francés que se llama Nicolas Philibert, que el nombre de la película es El País de los Sordos. Eso muestra un poquito más o menos cómo, digamos, en base para las personas que no conocen, digamos, la comunidad sorda o que tienen interés, hace un pequeño resumen que quisiera yo mostrarles de pronto sobre el sonido, sobre la parte cinematográfica y sobre todo sobre la comunidad sorda. Esto es en Francia, pero de todas formas, digamos que estas problemáticas se repiten a lo largo de todo el mundo con las comunidades sordas. Entonces voy a compartirlo un momentico. Perfecto.
Bueno, eso fue como un pequeño fragmento, Ujú. eso fue como un pequeño fragmento de la, de la película, y muestra cómo precisamente dentro de los colegios de las personas sordas se les enseña a hablar, se les enseña como esta apreciación del sonido, y los profesores buscan como unos equivalentes en estas terapias de realización, donde dentro de la película se cuenta cómo a la comunidad sorda se les suprimía el, la lengua de señas y tenían que aprender a hablar. Aquí hay una versión de 1992 más o menos de lo que es precisamente en una escuela de personas sordas, cómo esa visión de oralizar, de quitar la lengua de señas y poner voz en las personas sordas se continúa todavía. Y cómo las personas oyentes buscan equivalentes para precisamente mostrar a las personas lo que es el sonido. Ya me gustaría de pronto que Camila, que conoce también de este tema, sobre lo que es la lengua de señas y sobre lo que es la oralización, nos pueda contar un poquito desde su punto de vista. Ujú. Buenas tardes para todos, espero que estén disfrutando de este espacio. Gracias por invitarme a la profesora María Claudia. Con respecto al tema de las terapias de realización que se muestran en el cine, en este caso, nosotros como personas sordas o como persona, yo como persona sorda que tiene la experiencia de ser presentadora en el movimiento y doy gracias a esa oportunidad que se me ha dado y he tenido una experiencia muy distinta con lo que se muestra allí. Cuando nosotros, por ejemplo, en los contenidos que hacemos, que son en lengua de señas, la gente piensa que es fácil o es difícil. Realmente les cuento que es bastante complejo. Primero tenemos que empezar, por ejemplo, que Jacqueline o Giovanni nos indican, nos empiezan a dar la guía de cómo debemos mostrarnos, cómo se debe mostrar la seña, cómo debe corregirse, cómo también debe interpretarse ese guión que se está trabajando. No se puede, digamos, como partir de un guión en español, sino que se debe primero interpretar, luego traducir y también ajustarse para que el discurso sea apto en lengua de señas y que la comunidad sorda pueda entenderlo de manera clara. Por ejemplo, como no manejo el español completamente o un 100%, y además como la gramática de la lengua de señas es distinta al español, pues debemos hacer unos ajustes. Yo me siento muy diferente, digamos que mi experiencia personal ha sido muy distinta y digamos que la lengua de señas ha estado más presente en mi vida desde una edad más temprana y mi experiencia desde el cine ha sido diferente y desde la realización audiovisual. Por ejemplo, cuando hay presentadores oyentes, cuando tienen un enfoque, digamos, desde la oralidad, es muy distinto a nosotros como personas sordas ser presentadores de contenidos audiovisuales. Es muy importante también porque muestra nuestra identidad reflejándonos en un presentador sordo. Claro. Bueno, a mí me gustaría también, ya que entramos en un poco en materia de cine y de presentación y de guiones, pues hablar un poco sobre estos actores sordos y sobre la misma película. Saben que la película nos muestra, pues aparte de su música, que es bellísima, un buen humor, el tema de la educación y la violencia en la familia Belier es muy importante, esas oportunidades para los jóvenes, el tratamiento y la valoración del área rural, del campo, que es muy distinto, parece ser, pues uno ve y contrasta y dice, no, pues esa realidad francesa es muy distinta a la que vivimos nosotros. No sé si de pronto en términos de la forma en que se actúa allí, sea distinta esa realidad y cómo se vive esa realidad aquí. O sea, qué pasa cuando hay, si conocemos casos de una comunidad sorda alejada de la ciudad, que nosotros ya estamos pues integrando un poco la comunidad sorda de la universidad, la comunidad sorda aquí en Medellín, pero qué pasa con las personas del campo, cómo es esa situación social hoy en día
para estas comunidades aquí en nuestro medio. Sí, yo entiendo tu pregunta y realmente es distinta la situación a la que se muestra. Ay, un momento que se me apagó. Bueno, lo que se muestra en la película en la familia Bellier, cierto, es en una zona rural de Francia y para mí de hecho fue muy impactante porque pues es un idioma distinto, la lengua de señas francesa que se utiliza ahí, y captaba alguna información por los subtítulos, me ayudaban en un poco. Luego entonces, por ejemplo, el hecho de que la mamá, el papá y el hijo fueran todos sordos y solo una hija fuera oyente, también me parecía diferente porque pues la experiencia es distinta. Entonces, como los padres son sordos, desde chiquita la niña, como tuvo acceso a la lengua desde que estaba bebé, los papás le enseñan a aprender lengua de señas desde que estaba pequeña. Además, al llegar a un colegio oyente, también tenía esa posibilidad de tener ese bilingüismo en la oralidad y en la lengua de señas. Entonces vemos que es posible a la persona oyente, digamos, aprender las dos lenguas desde el principio. En Colombia es un poco diferente la situación en Medellín, digamos que ahí se usa y se reconoce la lengua de señas, ya está presente en los colegios, pero en algunos municipios, alejados no solamente de aquí del departamento, sino de Colombia, no se reconoce la lengua de señas o no se utiliza más en las familias donde la mamá y el padre son oyentes. Hay un niño que es el único sordo, no saben lengua de señas y digamos que vive muy lejos de la ciudad donde puede acceder a una institución educativa donde pueda aprender la lengua de señas. La situación es bastante compleja. Como reflexión también se ve que con esa dificultad, esa barrera de la comunicación para los padres, toca muchas veces que utilicen otras herramientas y empiecen a ajustar códigos entre la familia, no propiamente una lengua de señas como tal, sino unos códigos lingüísticos, una forma natural de la lengua de señas para comunicarse con los padres. Es un poco complejo porque, por ejemplo, llegan a aprender la lengua de señas oficialmente de manera tardía, bastante tarde, empiezan a adquirir ese lenguaje ya muy tarde, el lenguaje como tal, porque llegaron como esa codificación y esa comunicación organizada, la acceden de manera tardía. Entonces, digamos que se pierde mucho el tiempo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí comparamos lo que sucede o la situación que muestra la película con lo que sucede con muchas familias de acá, donde allá hay posibilidades de comunicación. Aquí en Colombia pues también tenemos algunas familias, madres y padres sordos con hijos oyentes, que también sucede lo mismo, acceden a la lengua de señas, digamos que cumplen una función como de intérpretes para ir a los médicos o a los servicios de salud. Aparte, como otro tema que quería señalar, en mi caso, mi mamá es oyente y cómo puede, digamos que mi madre comunicarse conmigo, cómo podemos comunicarnos. Si digamos que de la parte de la forma oral no puede accederse a esa comunicación, debemos encontrar un ajuste. Y de hecho, el ajuste perfecto sería que los padres accedieran y aprendieran la lengua de señas. Digamos que el nivel de manejo de la lengua de señas en las familias es un nivel más básico, más cotidiano, pero cuando ya estamos en unos contextos con otras personas sordas en el colegio, en otros espacios tenemos un nivel de lengua de señas pues más avanzado, podemos hablar de otras cosas. Para madres y padres que tienen y que son sordos, que tienen hijos oyentes, entonces digamos que la posibilidad también está de enseñarles la lengua de señas. Entonces digamos que ahí se pueden comparar las dos situaciones.
Claro, esta situación al nivel de las familias, pues es un poco distinta también a la situación que se muestra, digamos, a nivel de la sociedad. Esto en términos lingüísticos, por ejemplo, era lo que Charles Ferguson denominaba diglosia. Hay unas sociedades en donde se manejan lenguas distintas y hay una dominante. Para el caso específico de, por ejemplo, de la película, yo veía y me llamaba la atención que aunque había familias sordas, pues en este caso se muestra solamente una, el nivel de dominancia del español, del español, en este caso del francés, es total. Aquí también los sociolingüistas hablan de que debe haber en esas sociedades pues un equilibrio o tenderse al equilibrio de la enseñanza de esas lenguas. En nuestro caso, pues pareciera ser que no está pasando nada. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que no solamente en las familias, como tú dices que es muy importante, aprendieran la lengua de señas cuando hay casos de sordera en las familias, sino en la sociedad en sí? Uno ve que la carencia es absoluta en salud, en justicia, en todos los servicios. No hay intérpretes o no se enseña la lengua. Aquí se conoce algo de eso porque los que no nos acercamos a la comunidad sorda, pues desconocemos cómo es esa situación entre el español y la lengua de señas para una persona en la sociedad, en la vida cotidiana. Sí, es muy importante reconocer precisamente que nosotros somos usuarios de la lengua de señas y es nuestra primera lengua y nuestra segunda lengua es el español. Algunos digamos que predomina ese uso del español, de la oralidad, digamos porque hay un mayor número de personas que lo utilizan y hay una minoría lingüística que es bilingüe. Entonces, que es usuaria de lengua de señas y que es también usuaria a veces del español escrito. En algunos casos, entonces, vemos que hay un mayor interés por aprender otras lenguas o ser bilingüe, por ejemplo, en el inglés y no como en la lengua de señas. En el uso cotidiano, digamos, nosotros aprendemos y utilizamos la lengua de señas. Cada uno desarrolla habilidades distintas y lo mismo sucede, por ejemplo, con el manejo del español. Algunas personas con hipoacusia tienen un nivel muy importante de lectoescritura del español y hay otros que no. Digamos que hay una diversidad allí. Tenemos que comprender primero que pues, la lengua de señas es nuestra primera lengua y es la manera más importante y la principal forma en la que nosotros adquirimos y vivimos y experimentamos la vida. Digamos que es una lengua reconocida, es una lengua oficial. Digamos que entonces, por ejemplo, el porcentaje de personas que hablan y utilizan el español, pues obviamente es mayoritario y nosotros somos una minoría y que estamos en ese proceso de adquirir el español escrito y leído actualmente. Muy bien. Quisiera saber un poco, Giovanni, sobre esas actrices y esos actores sordos que han intervenido en el cine. ¿Sí hay se muestra naturalmente esto o es una adaptación? ¿Qué podemos decir un poco sobre eso? Bueno, listo. Lo primero sería como recalcar que en la película, estos actores, en la película de la familia Bélier, todos estos actores, la mayoría son oyentes, ¿sí? Ellos estuvieron recibiendo clases de lengua de señas y durante 7 semanas, 5 horas al día, recibían clases de lengua de señas. Solo el niño pequeño, que hace el hermano pequeño de la protagonista, es un chico sordo. Hubo algunas quejas dentro de la comunidad en algún momento, precisamente porque no, o sea, había suficientes actores, porque en Francia se ha desarrollado también mucho el cine sordo, tal como hecho por personas sordas, y con personas sordas hablando en lengua de señas, y utilizaron estos factores oyentes que, digamos, se entrenaron en la lengua para prácticamente como decir lo que tenían que decir dentro de sus
dentro de sus diálogos. Sin embargo, uno nota que la actitud de todas maneras de los padres, o sea, de la película que hacen de padres, en lengua de señas a veces se sobreactúa un poco, se siente un poquito que no son personas sordas del todo, pero en general está también dado como por el código de la película, sabe que es una comedia, una tragicomedia que va poco a poco avanzando, entonces a veces esas exageraciones y sobreactuaciones que uno ve en los personajes distan un poquito de la lengua de señas y hay una comicidad, digamos, en lo que ellos están hablando. Sin embargo, pues es un buen trabajo que se hizo y más que todo porque dentro de la película se establecen diferentes puntos de la comunidad sorda que siempre están ahí y que una persona, por ejemplo nosotros que llevamos ya un ratico con la lengua de señas, ya uno reconoce, por ejemplo, hay un personaje como el político que busca figurar a través de la comunidad sorda, eso pasa mucho, no el sordo político, sino que el oyente que quiere agarrarse de la comunidad sorda o de la comunidad con discapacidad para sacar votos. Eso se nota mucho y en la película pasa eso. Una cosa muy importante que ocurre en la película es, espérate que se me señala eso. Una cosa muy importante que ocurre también es la franqueza con la que se asumen, digamos, ciertas circunstancias, sobre todo en los personajes de los papás, que está dado como a expresar lo que sienten y lo que sin ningún pudor y sobre lo sexual o sobre cualquier cosa que tenga totalmente franco. Eso se encuentra uno mucho en la comunidad sorda, que es fácil que uno está en algún escenario con la comunidad sorda y terminen contándole cosas muy íntimas a una persona desconocida. Eso pasa mucho. A mí me pasó con una chica que yo estaba en una asociación y yo pasé y le dije, ¿usted por qué está triste? Ella me dijo, no, estoy menstruando. Así, sí. Bueno, está bien. Pues yo la acabo de conocer y no es muy común que la gente pase y te diga, no, hola, estoy con el periodo bien. Entonces, sí, hay mucho de eso en la película. Eso lo explota, digamos, el director para esa parte de comicidad. Otras cosas que hay ahí, cuando hay un momento de incomunicación, uno de los protagonistas, el galán de la película, pues el que hace el chico de la película, le grita a los papás para que le entiendan. Eso es algo que también es muy común en la comunidad sorda y que vemos identificado tanto en la película como en la vida real. Entonces, sí, o sea, la película tiene como ese factor y yo creo que lo más destacable de la película es que fue supremamente taquillera. Eso es raro que sea así porque a veces se trata, digamos, a la persona sorda como con pesar, como la historia de superación. Y esta película nos permite ver una comedia liviana, una comedia que va de un punto A a un B con una resolución muy simple, muy sencilla, que uno prácticamente sabe que el final de la película va a ser ese, ¿cierto? Ella va y que tampoco hay mucho en los conflictos que tiene la película, tampoco hay unos conflictos tan dramáticos, tan fuertes, sino que se resuelven rápidamente, pasa de punto A a B y termina la película. El tema sordo está incluido ahí y es chévere que la gente se sensibilice con eso y que haya sido una película que fue supremamente taquillera en Francia y alrededor del mundo también tuvo mucha acogida. Eso es como lo importante. Sí. En relación con la actuación, nos pregunta Ricardo Avendaño. En el cine colombiano, ¿cuál es el papel actual de actores y actrices sordos? ¿Qué imagen de la comunidad sorda se proyecta en el cine colombiano? Para seguir con el mismo tema. Bueno, en el cine colombiano, por ahora, o sea, que hay cortometrajes, ¿cierto? Eh, Algo que se impone mucho es la visión del oyente, tanto que uno puede percibir, digamos, que
cosas que están reflejadas en la pantalla no corresponden mucho a la forma de articular y de pensar de las personas sordas, a lo que a ellos les importa, a lo que, cómo ellos manejan las cosas, cómo a ellos les impacta el cine, ¿cierto? Y muchas veces vemos historias protagonizadas por personas sordas que tienden a este mismo apreciación del silencio, ¿cierto? Con esa melancolía y como con esa forma poética y romántica de mirar a la persona en general con discapacidad, una persona sorda o una persona ciega. Es una forma muy romántica. Se han hecho varias películas con cortometrajes, sobre todo con personas sordas. He sabido pues que hay algunos comerciales o algunas pautas que han hecho por la expresión facial de las personas sordas, se han hecho sobre todo con niños sordos, algunos contenidos, pautas comerciales, porque un niño sordo es supremamente expresivo facialmente, mientras que un niño oyente es más complejo, ¿cierto? Entonces, se han hecho cositas, pero todavía hace falta como ese gran actor sordo que salga en una super película o una producción colombiana y que se destaque por su papel, ¿cierto? Nosotros tenemos un ejemplo que la comunidad sorda conoce mucho, que es una actriz sorda que ganó, es la única persona sorda que ha ganado el premio Oscar, que se llama Marie Maltin. Ella ganó por una película que aquí se tradujo como Hijos de un Dios Menor. Y si quieren les puedo mostrar el tráiler, que es de un minutico, para que vean cómo es la película. ¿Sí? Claro, claro, Giovanni, gracias. Sí. Sí. Sara, tú eres la más misteriosa y bonita de las mujeres enfadadas que he conocido nunca. Yo te quiero, te necesito. Si tú me dejaras, yo podría enseñarte a hablar. Observa mis labios. Creo que no es más que un orgullo estúpido lo que te impide hablar de una vez. Hijos de un Dios menor. Bueno, eso fue el tráiler de la película del 86. Sí, la recordamos mucho. Sí, ella ganó el Oscar y es una película también que presenta esa premisa, ¿cierto? Es el oyente que la tiene a él la quiere desde cierta forma obligar a hablar, a comunicarse. Él tiene como esta música que él escucha todo el tiempo y que aprecia y que él quiere que ella de cierta forma sabe lo que ella se está perdiendo y como en contraprestación quiere como obligarla a hablar y es como esa lucha. También es una visión muy romántica pues de lo que es una comunidad sorda y se ve que la arquitectura de toda la película está compuesta precisamente por un oyente. Sí, tú tocaste un punto muy importante, Giovanni, y en eso quiero que Camila eh, nos regale un poco de su experiencia en términos de la expresividad de los sordos, ¿cierto? Esa que tú dices, esa facilidad para un poco para las artes, para el teatro, para la poesía. Esto si bien se da con el aprendizaje de la lengua, con la adquisición y el desarrollo de su primera lengua, que es la lengua de señas, se incentiva en los colegios de comunidad sorda. O sea, podamos decir que todos ustedes adquieren y desarrollan esos dones artísticos. Depende. En algunas partes sí, en otras no. Pero digamos que se nos facilita el aprendizaje porque, digamos, la expresión facial y corporal hace parte de la lengua y debe ir coordinada, digamos, con la lengua de señas de lo que queremos decir. Pero ya un término de artístico o de realizar poesía, hay muchos representantes, sí,
de ello, que son actores o que hacen comedia o también que tienen habilidades poéticas, pero digamos que las competencias y las habilidades que se tienen que desarrollar son distintas. Que nos puedan llegar a causar emociones. Por ejemplo, es lo mismo que sucede con los oyentes cuando hacen, digamos, expresiones poéticas, les llegan a tocar las fibras a los oyentes, mientras que nosotros, digamos, también tenemos eso y es posible hacerlo a través de la lengua de señas y tocar esas sensibilidades. Muchas veces cuando nos dicen que los oyentes se les dificulta, a algunos, no a todos, expresarse, digamos, de manera facial y también corporal, pero nosotros por la lengua de señas sí, digamos que como esos componentes están dentro de ella, podemos, si queremos, facilitarse esa utilización y de esas herramientas en el arte, en la comedia, en la actuación. Claro, y de igual forma podríamos pensar que si bien hay una cultura sorda, debe haber, pienso yo desde el punto de vista también sociolingüístico, diferencias en términos de la expresión, así como nosotros decimos un dialecto costeño, un dialecto bogotano, un dialecto paisa, se presenta también en términos de expresividad y de lengua de señas subdialectos. O sea, se expresa distinto o un sordo costeño, un sordo bogotano, un sordo paisa. Sí, de hecho, bueno, oficialmente tenemos una lengua que es la lengua de señas colombiana, pero también tiene que ver con el carácter que se va formando dependiendo de la región y también de las habilidades que cada uno desarrolla, no todos somos igual. Digamos que en la costa son muy fuertes, las señas son marcadas, son fuertes, al igual que también dicen que en las voces hablan como con un tono más fuerte. Los países hacemos la señal un poquito más suave, más delicada. En Bogotá las señas, digamos, son como más serias, tienen esta expresión más seña, digamos, como un discurso más seño. Tiene que ver con los caracteres, con las características que se dan en cada una de las regiones. Por ejemplo, también tiene que ver con el carácter de cada uno, individual y digamos de que independientemente, para mí como paisa y que mi identidad en la lengua de señas es también paisa, digamos que mi lengua de señas también, o la forma de expresarme también tengo unas señas marcadas y suaves, pero es igual que la diferencia en el tono de la voz de las personas oyentes, dependiendo de la cultura, pero también dependiendo de los individuos, nosotros también tenemos esas diferencias en la comunidad sorda. Muy bien, gracias. Nos pregunta John Jairo Chavarría, y en el campo de la literatura, ¿qué nos pueden aportar? ¿Hay autores de una literatura en lengua de señas? ¿Conocen algo de literatura en lengua de señas? Pues mira, como literatura, o sea, que yo tenga conocimiento tal cual, hay personas, digamos, que han escrito, obviamente hay personas que se han graduado, espera un momentito. Se fue la señal de... ¿Se fue? Ah, bueno, esperemos un momentico que Jacqueline retome la transmisión. Vamos a esperar un momentico que tenemos un pequeño impasse tecnológico. Ahí llegó nuevamente nuestra intérprete de hoy. Ya. Ah, ya. Listo, no.
Bueno, hay muchas personas que se han graduado, personas de diferentes universidades, y para eso han tenido que redactar sus tesis y sus trabajos de grado. Si a eso se le puede llamar, digamos, de cierto punto de vista de literatura académica, sí, hay ese tipo de literatura como tal. Digamos que la lengua de señas, al no estar o al no tener, digamos, una forma de escribirse, o apenas, por ejemplo, en Brasil hay una iniciativa para precisamente poder tener una lengua de señas escrita, que son las libras, pero no hay algo escrito realmente que yo conozca de literatura como tal, de lengua de señas. Sin embargo, como la lengua de señas es visogestual, el video y la fotografía, digamos, más que todo, ha logrado plasmar diferentes tipos de poesías, cuentos y también testimonios personales y demás que permiten que las personas sordas compartan, digamos, este conocimiento. Esa parte es bastante importante y sabemos que los medios audiovisuales han sido algo trascendental en esta, digamos, difusión de la lengua. Sí, ya Camila justamente nos había dicho de la poesía, de concursos, y efectivamente, así como hay digamos, unas vertientes de oroliteratura o oraliteratura en comunidades ágrafas como las lenguas indígenas, aquí podríamos hablar también de una señaliteratura, por ejemplo, en términos de la producción de narración, de cuentos, de poesía dentro de la comunidad sorda. Claro. No sé si nos acompaña Luisa. Hola Luisa, nos va a acompañar la doctora Luisa, quien al final nos va a hacer una muy linda invitación para este viernes. Sí. Ahora no sé si Giovanni nos quiera compartir otro poco de su conocimiento sobre cine y Okay. algún tráiler distinto que nos haya traído de muestra sobre cine y comunidad sorda. Listo, entonces yo aquí tengo, ya les voy a compartir un tráiler de una película que es toda hablada en lengua de señas, pero digamos que los productores y los directores tomaron la decisión de no ponerle ningún tipo de subtítulo ni doblaje, ¿cierto? Es una buena o muy interesante iniciativa, se llama La Tribu, y les voy a mostrar pues como el tráiler. Oh, oh. Excelente, nos queda de tarea también. Vamos a revisar si hay preguntas del público. Bueno, Camila, hablando en términos de academia, ¿cómo es la experiencia de la vida universitaria
para una persona sorda, de pasar del acompañamiento de la casa a un hijo sordo hacia la universidad. ¿Y qué sabemos hoy de la población universitaria sorda en Medellín? Sí. Ahora, digamos que antes, cuando yo estaba con mi familia, me decían que pues debía ir a estudiar a la universidad. Me parecía que era difícil, muchas veces digamos que me generaba algunas inquietudes, pero decidí aceptar el reto y buscar algo para estudiar en la universidad, algo que me gustara para ser profesional, porque era mi sueño. Me inscribí en la universidad, en el Tecnológico de Antioquia, y empecé, digamos, como toda la gestión hasta que se me dio la oportunidad y empecé a vivir experiencias distintas, porque digamos que el español es prioritario, me confundía un poco, pero con el trabajo con las compañeras, yo soy la única estudiante sorda de mi grupo, nunca habían conocido a una persona sorda, todos eran oyentes y digamos que me fui acostumbrando. También en la institución educativa en la que yo estudiaba, todos eran sordos, los profesores, digamos, tenían todo el contexto. En la universidad era un ambiente completamente diferente. En la universidad, digamos que en las diferentes clases y materias había el acompañamiento del servicio de interpretación. En otras universidades hay varios sordos estudiando, en la Universidad San Buenaventura, en la Universidad en el ITM, en administración de empresas, en EAFID hay una persona sorda estudiando, digamos que estamos presentes en algunas universidades y las experiencias son distintas. Digamos que nosotros no nos quedamos de manos cruzadas pensando en qué hacer o que nos ponemos, digamos, como en la tarea de gestionar nuestros propios sueños y que el que quiere ser profesional entonces empieza a romper esas barreras que se nos presentan, porque todo el tiempo se nos presentan, hablar con el decano, con el rector o con quien tenga que ser en la parte administrativa para lograr esos ajustes que poco a poco se van dando. No es fácil, las experiencias han sido diferentes, han sido difíciles, pero digamos que se van dando. Algunos profesores, por ejemplo, cuando empiezan con los temores, de cómo me voy a comunicar con esta persona, pues ya después van aprendiendo que con el servicio de interpretación se puede lograr el ajuste. Luego, digamos que si se dan asesorías tradicionales, también se van dando cuenta con la aplicación y con el paso y el, digamos, como con el proceso de que es posible incluir a sordos y oyentes dentro de una misma aula y digamos que diferentes personas con diferentes experiencias y todos queremos y tenemos ese sueño de entrar a la universidad y de estudiar. Entonces nos dicen solamente, ustedes pueden, nos categorizan que solamente podemos ser profesores o que solamente pueden ser esta u otra carrera, si cada uno tiene sueños distintos, son humanos, somos humanos diferentes, sentimos, pensamos y nos gustan cosas distintas, a uno le gustará la política, a otro le gusta la arquitectura y digamos que las universidades deben garantizar ese servicio de interpretación. Muchas veces en las universidades nos repiten esa palabra, el no puede, no puede, no se puede, pero es importante que trabajemos juntos para lograr esos cambios, conocer también con los grupos de personas sordas que ya están en la universidad, sus experiencias, dificultades e ir como aprendiendo también de las otras experiencias para cambiar ese panorama. Muy bien. Tocaste un tema muy importante y voy a aprovechar la presencia aquí de la doctora Luisa para que Jacqueline nos cuente un poco cómo llega al mundo de la interpretación, porque esa es otra cosa que siempre vemos, que la comunidad sorda siempre se acompaña, que hay modelos lingüísticos, que hay profesores de lenguas de señas, pero que también hay intérpretes. Entonces, ese acompañamiento es supremamente importante en la comunidad. Quisiera que Jacqueline nos contara cómo se hizo intérprete. Ya Luisa está en pantalla. Sí.
Listo, un poco inusual el cambio, pero bueno, estamos bien. La interpretación llega como sin pedirla, por decirlo de alguna manera. Yo llevo aprendiendo lengua de señas desde hace más de 9 años. Yo empecé en la Asociación Antioqueña de Personas Sordas por un interés particularmente por la lengua. Yo ya había estudiado inglés, digamos que me defendía, y en la universidad había también empezado a aprender francés, pero me fue súper difícil y siempre me quedó como una frustración de aprender otra lengua. Por casualidades de la vida me llega el interés, o me picó el interés por aprender lengua de señas y empecé. Lo empecé no como pensando en trabajar como intérprete, nunca fue como mi meta, mi objetivo principal, sino que por el interés por aprender lo que comunicarme con ellos me parecía muy chévere. Luego se empezaron a dar como los proyectos, conocí muchos amigos sordos, de hecho los grandes amigos que tengo ahora en este momento son personas sordas, entonces seguí como trabajando y conociendo la lengua, pero no desde el servicio de interpretación. Luego, el año pasado, yo quería también como asumir ese reto de mejorar mi nivel de lengua de señas, y un gran amigo mío, Anderson Valle, estudiante de Ciencias Políticas de la UPB, me lo propone y me dice, ¿qué tal si tú me interpretas algunas clases, ya que el otro intérprete, digamos que tenía una carga de horas muy pesada? Entonces yo con dudas, no, yo no soy capaz, no voy a poder, no. Y digamos que ya yo llevaba mucho tiempo trabajando también con la profesora Luisa, con la investigación en la tesis de maestría de ella y de doctorado, y me decían, no, sí, dale que si eres capaz, has estado en contacto con la lengua y vas a ser capaz de hacerlo. Entonces empecé así con Anderson y con Camilo, que está en la Universidad de AFID. Digamos que lo importante en este caso es, además de poder contar con un background del contexto universitario y académico, era que soy muy afín a los dos temas. Entonces, por ejemplo, Anderson estudia ciencias políticas en UPB y eran materias y temas que a mí me encantan y de los que tengo pues, conocimiento de base, y con Camilo él estudia comunicación y también sucedía lo mismo. Digamos que con todos estos años de trabajo me he enfocado y conozco los dos sectores y se facilitó muchísimo por eso. Entonces, aquí digamos que eso me fue llevando hasta donde estoy ahora, y en este momento pues siempre cuando nosotros hacemos un evento nos gusta que seamos nosotras, tanto Luisa como yo, que hagamos la interpretación, o también cuando hacemos eventos hablar directamente en lengua de señas. Gracias, Jacqueline. Pues un tema nos lleva a otro. Efectivamente, el aprendizaje de lenguas se hace muchísimo más efectivo si uno está en comunidad. Entonces, ustedes encontraron la manera idónea, Giovanni y tú, de poder aprender y asimilar y apropiarse un poco de la lengua de señas como para tener un camino de bilingüismo, ¿cierto? En este momento hacen cine, hacen comunicaciones, trabajan con tecnología y toda su producción en relación con la comunidad sorda. Entonces, eso los ha llevado a aprender mucho mejor. Es muy diferente, digamos, personas que nos acercamos muchísimo tiempo después o ya a estas alturas a la lengua de señas y tenemos que coger otro camino que no sea la comunidad, porque no tenemos, desafortunadamente, no tenemos la comunidad allí, ni tenemos el contacto diario, como lo tienen ustedes, con la comunidad sorda, pero nuestro camino va a ser la gramática. Y en ese sentido, entonces, ustedes ya saben, esta semana en el laboratorio pasamos la conferencia de nuestra invitada también para hoy, de la doctora Luisa, sobre el estatus lingüístico de la lengua de señas. Ya está compartida para que todos
la aprovechemos. Quienes estén interesados en las diapositivas van a estar ofreciéndose a través del correo del laboratorio, y quiero que Luisa entonces nos haga un pequeño abrebocas de lo que va a ser el conversatorio sobre la gramática de la lengua de señas. Hoy abordamos muchos temas muy interesantes todos, podríamos quedarnos aquí en mucho tiempo hablando de la experiencia y de la importancia de la lengua de señas, de la comunidad, de lo que se desarrolla, de lo que hace falta, porque hace falta muchísimas cosas para la comunidad, pero bueno, ya se nos está agotando el tiempo y no quiero perder la oportunidad de que Luisa nos invite para el conversatorio sobre el estatus lingüístico de la lengua de señas, la gramática de la lengua de señas de este viernes. Entonces, ahí las dejo para que intercambien su interpretación. Ah, lo quiere hacer en lengua de señas. Ok, nivel de dificultad, Dios. Ok. María Claudia, muchísimas gracias por habernos invitado a nuestro grupo, a la Corporación del Movimiento, en este conversatorio sobre cine. Muchísimas gracias a los compañeros por haber participado. Quería además invitarlos el próximo viernes para hablar en una videoconferencia en la que trataremos el discurso sobre el estatus lingüístico de la lengua de señas y digamos, como todo el tiempo, que 20 años de investigaciones lingüísticas en Colombia, cuáles han sido los resultados, ya que antes de verdad no habían, se pensaba que no existían esas investigaciones cuando realmente sí las hay. Entonces vamos a hablar de ello para quienes quieran verlo en el canal de YouTube, y luego el viernes, si tienen cualquier duda sobre la gramática de la lengua de señas, sobre las investigaciones que menciono, o si simplemente quieren estar curiosos y quieren derrumbar algunos mitos sobre la lengua de señas, podemos compartir, me pueden hacer esas preguntas el próximo viernes, pueden ir anotando y el próximo viernes me pueden bombardear con todas esas preguntas. Espero verlos entonces el próximo viernes. Listo. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a la corporación, a Camila, a Jackie, a Giovanni, por haber aceptado nuestra invitación. No será la primera ni la última vez. Obviamente tenemos muchos temas que adelantar. Vamos a estar aquí conversando con otras personas del movimiento, con otras personas del semillero de investigación, contándoles los proyectos que hay en relación, los avances, la historia de la lengua de señas mundial, la historia de la lengua de señas colombiana. Hay muchos temas por qué tratar y vamos a estar siempre conectados. A todas las personas que nos siguieron, muchísimas gracias. Al equipo técnico, al grupo del laboratorio, a Sara, a Eliana y a Sandra, que estuvo muy pendiente todo el tiempo, y queda colgado en YouTube y en el Facebook esta conversación para que quienes quieran seguirla, pues nos acompañen también. Les agradezco muchísimo. Gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Bueno, chao. Chao.